Y esta es mi selección de noticias más importantes para hoy, martes 11 de abril del año 2023. China le pone cadenas a la inteligencia artificial quitándole su libertad de pensamiento. En China la inteligencia artificial tiene que trabajar para el Estado, promoviendo el socialismo chino, respaldando al Estado y respaldando al Partido Comunista de China. El presidente Joe Biden se aleja del primer ministro Netanyahu, así que por ahora no tiene planes de reunirse con él, debido a la actual situación creada por Netanyahu en Israel, en su plan de apoderarse del control del sistema judicial. En las protestas de ayer lunes, tropas de Israel mataron a un muchacho de 15 años durante una redada militar en Cisjordania. La marcha, dirigida por los ministros del gobierno de ultraderecha y representantes del sector de ultraderecha, fue en el asentamiento de Eviatar, en el norte de Cisjordania, donde en el año 2021 se pasó una orden prohibiendo que israelitas invadieran esas tierras de los palestinos. Esa prohibición ahora se va a revertir. En adición, el primer ministro Netanyahu se retracta de su decisión de haber despedido al ministro de la Defensa de Israel por sus comentarios ante la prensa de que habían reservistas del ejército de Israel que se iban a oponer a servir en el ejército si Netanyahu continúa con su agenda de modificar la rama judicial. Se reúnen los secretarios de la Defensa de Corea del Sur y de Estados Unidos para certificar de que documentos del Pentágono han sido falseados para reflejar que los Estados Unidos estaban espiando la oficina del presidente de Corea del Sur. En la investigación sobre documentos confidenciales del Pentágono distribuidos en las redes sociales, la investigación apunta a un foro donde comparten información fanáticos de los videojuegos, donde uno de los temas que se discutía en ese foro era el tema sobre la guerra en Ucrania, donde un miembro de ese foro alegadamente comenzó a compartir documentos clasificados con sus miembros. No se ha revelado la identidad de este miembro forista. Con la publicación de estos documentos en las redes sociales y asumiendo de que no han sido modificados, parecería que la prensa del occidente se ha puesto en una posición que se puede interpretar de ayudar a Rusia en su invasión en Ucrania. En Ucrania empeoran los ataques en poblados de la región de Donetsk, donde el ejército ruso, mediante ataques aéreos y utilizando sus cañones, están intentando recobrar el control completo de Bakhmut. Según el portal de prensa asociada, el ejército ruso se prepara para un posible ataque de Ucrania en Crimea. Lukashenko, presidente de Bielorrusia, le solicita a Rusia que garantice la seguridad de su país en el caso de que sea atacada por la OTAN o por cualquier otro país de la Unión Europea, incluyendo a Estados Unidos. O sea, que en cualquier agresión al país de Bielorrusia, las fuerzas del ejército ruso tienen que tomar un rol activo para combatir esa agresión. Aunque ya Finlandia es oficialmente parte de la OTAN, todavía no hay noticias firmes de una movilización de armamento de la OTAN o de Estados Unidos a esa nación. El mollero militar industrial de Estados Unidos se prepara para la primera visita a Taiwán en los últimos 4 años. Entre la delegación industrial que va a visitar a Taiwán están las compañías especializadas en hacer drones de combate. Surge otro documento filtrado, esta vez de Egipto, donde el presidente de Egipto, Al-Sisi, le da instrucciones a uno de sus oficiales de que tiene que manufacturar con urgencia 40.000 cohetes de forma secreta para ser enviados a las Fuerzas Armadas de Rusia que combaten en Ucrania. El documento fue enviado al Washington Post y el Pentágono indica
de que no tiene conocimiento de que exista un acuerdo entre Egipto y Rusia para proveer armamento. Y el gobierno de Egipto dice que tienen un acuerdo de mantenerse al margen del conflicto de Ucrania. El presidente Joe Biden firma una ley para ponerle fin a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Así que podemos esperar que Moderna y Pfizer comiencen a cobrar por sus vacunas a precios más altos y que los planes médicos no cubran esta vacunación. Y ya no se entregarán pruebas gratuitas para identificar si uno tiene el COVID-19. Esto ocurre en momentos de, como les indiqué ayer, de que hay un alza de casos de COVID-19 en lugares como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y otros países de Asia. En Birmania, país también conocido como Burma, testigos y fotografías indican de que la Fuerza Aérea del Ejército de ese país realizó un ataque aéreo donde fallecieron por lo menos 100 personas en una aldea. El gobierno de Filipinas lanza el ejercicio militar más grande en su historia reciente, con Estados Unidos en las aguas del South China Sea. Y estas fueron las noticias más importantes para hoy martes 11 de abril del año 2023.